Bueno, vamos a ver, también nos pueden dar este caso. Como vimos en continuidad, nos pedían calcular a veces algún parámetro para que la función sea continua. Aquí nos piden calcular, tenemos la función ax cuadrado más b si x es menor que 3 y neperiano de x menos 2 si x es mayor o igual que 3. Y nos piden a y b para que la función sea continua y derivable. Entonces, para empezar, continua y derivable en todo el dominio. Entonces, para todo x perteneciente a menos infinito 3, se verifica que f de x es ax cuadrado más b, es una función polinómica, independientemente del valor de a y de b. Entonces, función continua y derivable, también independientemente de los valores de ese parámetro. Por otra parte, para todo x perteneciente 3 más infinito, se verifica que f de x es igual al neperiano de x menos 2. ¿Dónde está definido el neperiano de x menos 2? Pues donde x menos 2 sea estrictamente mayor que 0, es decir, donde x sea mayor que 2. Por lo tanto, está definido el neperiano de x más 2 en el intervalo 2 más infinito. Y este contiene al intervalo 3 más infinito. Por lo tanto, para todo x perteneciente a este intervalo, el neperiano es una función continua y derivable. Bueno, como estamos trabajando con funciones continuas, podemos trabajar ahora para ver la derivabilidad y la continuidad en 3. Primero estudiaremos la continuidad y después podemos estudiar la derivabilidad teniendo en cuenta un teorema que os aparece en el libro muy bien explicadito, pero que yo os lo voy a hacer en la práctica para que lo entendáis y después ya lo veremos más adelante si lo necesitamos como parte teórica. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a estudiar primero la continuidad en 3. Bueno, esto ya es algo básico para todos y todas, para que sea continua en x igual a 3. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es el límite cuando x tiende a 3 de ¿quién? De ax cuadrado más b, y esto es 9a más b, si no me equivoco. Bien, y por otra parte tiene que existir el límite, entonces tiene que existir el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x, y ese límite cuando x tiende a 3 del neperiano de x menos 2, que es el neperiano de 3 menos 2, que es el neperiano de 1, y el neperiano de 1 en cualquier base es 0. Y esto coincide además con el valor de f en 3. Por lo tanto, para que sea continua en 3, tiene que verificarse que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x igual a f de 3. Esto es 9a más b y esto es 0. Entonces tenemos una primera ecuación. Siguiendo esto podemos aplicar la definición que vimos antes de derivabilidad en un punto. Pero por estar trabajando con una función continua podemos calcular f' de x. Y f' de x es 2ax para x, ojo, estrictamente menor que 3, y 1 partido de x menos 2 para x estrictamente mayor que 3, porque en 3 no sabemos qué pasa. Esta función es continua para valores menores que 3 por ser polinómica, y es continua para valores mayores que 3 porque esta es una función racional que únicamente no está definida y por lo tanto no es continua ni derivable en x igual a 2.
Entonces, f' de x por la izquierda es 2ax, siempre y cuando x sea menor que 3. Y f' de x por la derecha es 1 partido de x menos 2 para todo x mayor que 3. ¿Qué pasa en x igual a 3? Pues en x igual a 3 tengo que calcular el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f' de x, y esto es el límite cuando x tiende a 3 de 2 a x, y esto es 6a. ¿Vale? Entonces tenemos el límite por la izquierda, pero tenemos que cumplir la condición de que sea continua. Entonces, límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f' de x es el límite cuando x tiende a 3 de 1 partido de x menos 2, que es 1 partido 3 menos 2, que es 1. Por lo tanto, estos dos límites tienen que ser iguales para que la función sea continua, para que f' sea continua. Y si f' es continua, entonces la función es derivable. Bueno, entonces tenemos aquí que 6a es igual a 1, la segunda ecuación, de donde deducimos que a vale 1/6. Vamos a la primera ecuación, que creo que era 9a más b igual a 0. 9a más b igual a 0, y entonces sustituyo a, y es 9 por 1/6 más b igual a 0. Entonces b es menos 9/6, esto es 3, menos 3 por 3 y 3 por 2. Y esto es menos 3 medios. ¿Vale? Entonces la función nos quedaría que en este caso f de x es ax cuadrado, a es 1/6 de x al cuadrado menos 3 medios si x es menor que 3, y neperiano de x menos 2 si x es mayor o igual que 3. Y podríamos poner que f' de x es igual a 2 por a, que valía 1/6 de x si x es menor que 3, y 1 partido de x menos 2 si x es mayor o igual que 3. Ahora, al tener calculada la a y la b, podríamos poner el menos aquí o aquí, y esto nos quedaría 1/3 de x menor que 3, la derivada, y 1 partido de x menos 2 si x es mayor o igual que 3. Es otra manera de hacerlo. Imponer que la función sea derivable. Y si es derivable, entonces tiene que verificarse que el límite de la función derivada derecha e izquierda tiene que ser igual. Bueno, si no se os pide que lo hagáis utilizando la definición de derivada, podéis utilizar esta fórmula, que es mucho más sencilla. Si se os pide que calculéis la definición de derivada, pues tenemos que hacerlo de otra manera. Y un último ejercicio por hoy, que es festivo, y ya lo dejamos.